Secretario, buenas tardes, bienvenido a esta Cámara. Compañeras y compañeros, en Acción Nacional estamos convencidos que el sector turístico necesita reactivarse urgentemente. Por ello, un punto es la inequitativa distribución de los recursos con que cuenta y le fueron asignados al Consejo de Promoción Turística de México, desconociéndose la distribución que dicho consejo realiza a los destinos turísticos o eventos de promoción turística, como lo es el evento de la Fórmula 1 y la NFL, ambos realizados en la Ciudad de México, así como el Abierto Mexicano de Tenis en Guerrero. Pero no se observa ningún otro evento de altura que impulse el turismo en diferentes destinos turísticos. Por lo cual le hago las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los resultados de estos eventos y en qué benefician al país? ¿Cuál fue la distribución de los recursos otorgados a CPTM en el año? ¿Cuántos eventos más se realizaron en otros estados de la República fuera de la Ciudad de México y Acapulco Guerrero? En otro punto, sobre las acciones que adoptó la Secretaría de Turismo para contrarrestar la declaratoria de alerta de viaje que realizó el gobierno de Estados Unidos, quisiera preguntarle qué efectos concretos han tenido esas acciones de contrarrestar, cuántas alertas hay vigentes, cuántas ha logrado cancelar, cuántos es el promedio de tiempo que duran esas alertas. Secretario, usted acaba de mencionar también que los viajeros mexicanos que visitan diferentes puntos del país han ido creciendo en un 7%. Esto ocurre porque el peso se ha ido devaluando en relación al dólar. Entonces ese es un fenómeno de la política económica y más bien no tanto de los resultados del trabajo de turismo. Por otra parte, posterior a los sismos, la industria del turismo en varias entidades de la República, principalmente en el sur del país como Oaxaca y Chiapas, que se han visto seriamente afectados, existe una clara percepción de falta de acciones de la Secretaría de Turismo para implementar programas emergentes a fin de reactivar el sector. Como oaxaqueño, le digo que no basta la mediana reconstrucción de viviendas. Necesitamos que se atiendan las fuentes generadoras de ingresos, que se emprendan una verdadera campaña de reposicionamiento como destino turístico, la cual asegure que dicho destino se encuentre en buenas condiciones y con ello fomentar la llegada de viajeros. Se requiere un plan estratégico más impactante para llevar turismo a lugares atractivos de Oaxaca y de otros que sufrieron daños por los sismos, que se le dé la importancia que tienen las rutas turísticas como la del café, la de las artesanías, de la mixteca, de la costa, la del mezcal, entre otras. Desaprovechándose rincones muy atractivos de playas, sitios arqueológicos, arquitectónicos, de montaña y ecológicos que ahora yacen abandonados o disminuidos por la falta de circulante interno y la falta de difusión externa. Y por cierto, le pregunto nuevamente a nombre de mi grupo parlamentario, porque no nos contestó hace un momento, ¿cuál es la estrategia para los destinos turísticos que no son de playa? Secretario, se debe dar a Oaxaca un rostro atractivo, sin maquillajes, e invertirle una bolsa económica para invertir en infraestructura turística y se vuelva a levantar el ánimo de las poblaciones oaxaqueñas y que no nos vean en Oaxaca con lástima para darnos una limosna, sino con nuestras aptitudes y capacidades y recursos materiales ponernos de inmediato de pie y seguir trabajando. Finalmente, en virtud de ello, secretario, le pregunto a usted, ¿qué plan turístico se ha implementado en Oaxaca con motivo de los sismos? Porque por allá, después de los sucesos, solo se le ha visto un par de veces en la región del Istmo y según los pobladores solo para tomarse la foto, porque ninguna acción concreta y de trascendencia ha beneficiado a mis paisanos. Por ello le reconozco, señor secretario, con todo respeto, que le queda bien su encargo. Es usted un excelente turista en nuestro estado. Por sus respuestas, muchas gracias. Nosotros hemos entrado desde los días inmediatos después del sismo, sobre todo en la zona del Istmo, que es donde tienen los impactos más severos, es donde, si no me falla la memoria, se tienen que construir cerca de 60,000 habitaciones o viviendas nuevas, porque hay lugares en donde prácticamente se destrozaron o el 50% a veces o hasta el 70% de las viviendas. Y creo que ahí está la prioridad, o sea, primero tenemos que entrar, y lo que hemos hecho es, en combinación además con el gobierno del estado, en todos los casos además con los presidentes municipales, que son de diferentes partidos. Por cierto, el que a mí me toca, uno de ellos, el de San Francisco Ixhuatán, del PAN, ¿no? En donde tenemos una
extraordinaria relación, el otro de los datos para que te puedas actualizar de lo que hemos hecho ahí. Pero entonces estamos trabajando en establecer los albergues, en atender a las personas, en que tuvieran alimentos, en que tuvieran medicinas, en que se levantaran los censos para determinar qué casas estaban en condiciones de tener un apoyo parcial, cuáles de alguna manera estaban para ser inhabitables, porque está en riesgo, porque tú también sabes que desde esa época a la fecha ha habido, ya quizá más de 9,000 réplicas en esa zona. A mí me tocó todavía, en una de esas de las 2 visitas que mencionas, me tocó el 23 de septiembre en Ixtepec, me tocó la que fue la réplica todavía la más dura, ¿no? Que no es réplica, quizás es otro temblor. Entonces, bueno, claro que nos hemos concentrado en una etapa muy importante para atender a una población muy afectada, porque lamentablemente donde vienen muchos de estos temas es donde la gente es también más necesitada. Son viviendas, muchas de ellas que tenían 90 años de existencia, viviendas que muchas de ellas son de adobe, tampoco estaban, digamos, construidas para aguantar un sismo de esta naturaleza, y ahí pues el presidente ha estado presente en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, en Guerrero, en Puebla, atendiendo casi semana a semana la emergencia. Entonces sí estamos ahí y seguramente estaremos, yo como visualizo mi tarea, es hasta que les estemos entregando las viviendas a cada una de esas familias que la perdió. Y en paralelo, tratar también de reactivar la actividad económica, porque tienes razón en señalar pues que no bastan las viviendas, y por eso es que hemos venido trabajando en el tema de las campañas para estimular las visitas, no a esa zona, porque no era necesariamente zona turística, pero en todos los lugares señalamos que la ciudad capital de Oaxaca está intacta, que Huatulco está en condiciones, que Puerto Escondido está en condiciones de recibir. Entonces, quizá no los estamos dirigiendo a la zona del Istmo, pero sí estamos insistiendo en que tienen que visitar Oaxaca, que además es uno de los grandes estados de la República. Estamos en este mes, en coordinación con el gobernador, que también está todo el día metido en el tema, porque es un tema muy importante. Este mes quedamos con él, además dentro de las acciones de fortalecimiento del turismo, en instalar el Consejo Consultivo de Turismo, y ahí yo querría también hacerlo el de gastronomía, porque hemos empezado en otros estados de la República en replicar la instalación del Consejo Consultivo en materia de gastronomía. ¿Para qué? Para que el empresariado, para que la sociedad, para que el gobierno, todos estemos trabajando para impulsarlo. Hay una todavía con el gobierno anterior, mencionaste, visitar algunas de estas rutas que bien señalas que se han venido desarrollando, la ruta de la costa, la ruta del mezcal. A ver, si algo tiene Oaxaca es que es un extraordinario producto turístico. Entonces, sí le estamos poniendo recursos, estamos animando a la gente a que los visite, y creo que es un tema de todos, hay que seguir trabajando para que eso ocurra. Dentro de las cosas en donde hay que seguir trabajando, y yo esperaría que los oaxaqueños lo hagan, donde hay que seguir trabajando, y lo digo con todo respeto, es también en garantizar el libre tránsito por el Estado. Porque es muy común que muchas veces nos dicen, oye, pues es que más promoción. Sí, pero tenemos que garantizar el libre tránsito del Estado para que cuando tú vayas como turista y vas en una carretera, pues no te vayan a detener. Y no tu experiencia, en lugar de ser una experiencia que puedas después replicar, pues resulta que vayas a tener una experiencia poco positiva. Entonces, hay que trabajar todos juntos por seguir fortaleciendo el Estado de Derecho, por garantizar el libre tránsito de la entidad, por trabajar para que esta emergencia que ha sido tan dura, tan dramática y tan traumática para los pobladores de esas zonas, porque estuvimos el otro día también en Juchitán acompañando al presidente, y son más de 8,000 personas las que están viviendo fuera de la calle, porque sus casas todavía no están en condiciones para poderlos recibir. Entonces hay que hacer las dos cosas, diputado, hay que trabajar en la reconstrucción y al mismo tiempo, y cuenta con nuestro apoyo y con nuestra dedicación, en que hay que trabajar también en este tema. Por cierto, alguien que ya casi es oaxaqueño, es aquí el subsecretario Corona, que es el que me ayuda mucho en esos dos municipios, el de San Francisco Ixhuatán, San Francisco del Mar, y muy orgullosos de las tareas que estamos llevando ahí. Nos hemos vinculado con empresas, con fundaciones, para darle a las personas de la localidad opciones, ya sea que ellos quieran autoconstruir sus propias viviendas, o existe la posibilidad de que haya empresas que nos ayuden a entregar las casas en llave en mano.
Y la verdad es que yo estuve muy orgulloso del trabajo que se ha hecho ahí, y además muy agradecido con el subsecretario Corona, pero también te lo digo con toda convicción, en un trabajo muy de la mano con las autoridades locales, porque somos muy respetuosos de las autoridades locales, porque al final del día nosotros nos iremos y los que se quedan gobernando ahí son los presidentes municipales. Y con mucho gusto de que podamos también, si nos puedes acompañar, con mucho gusto te invitamos a esa zona, diputado.